muchachos, cuéntenme un poquito cómo les fue, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, cómo van las cosas. ¿Les sirvió como el respiro que tuvimos la semana pasada? ¿Quedaron claras ciertas cosas? ¿Mm? Pues yo, perdóname, yo hablo por mi lado. Sí, cuéntenme. Yo estuve una semanita alejado, Sí. ¿sí? Y la otra estuve un poco enfermo por haberme alejado. Entonces, estoy retomé con toda, pero lo que pasa es que tenemos la entrega de la profe Jamie y Sí. ese trabajo está larguísimo, entonces yo realmente evidencias de tu materia no he adelantado, yo prefiero ser sincero por ese lado. Entonces teníamos la entrega el domingo, ayer tuvimos Sí. con Jamie, hablamos un rato, ella nos dijo que había hablado contigo, que habíamos podido quedar de un placito más larguito para poder entregar tus evidencias, que son largas, no son difíciles, pero largas. Sí. Entonces, pues por mi lado, realmente quisiera saber si me das estos 2 días para acabar con la profe Jamie y ahí sí poder empezar a mandar tus Tus a evidencias. No, no hay ningún problema. La cuestión es que no me vayan a matar todavía a la instructora Jamie, porque pues me da mucho pesar con ella. Imagínense, ustedes me acaban a la pobre instructora y después, ¿qué hacemos? ¿Sí? Imagínese usted acabando la pobre instructora Romero, va a acabar con todas las Romeros de aquí. No, claro, nosotros estuvimos hablando, somos conscientes también de que hay cierto material que hay que entregar con ella. Eso también lo hablábamos, que una de las cosas que podemos decir con lo que está pasando, por ejemplo, con mis entregas, es que lo que tú dices, Leonel, es muy cierto. Eh, lo mío es más de revisemos el material, miremos cómo es y se va contestando, porque si ustedes se dieron cuenta y dentro del material de apoyo que he tratado de enviarles, está como muy paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ya donde se dice cuál es su opinión, pues me queda muy complicado decirle a cada uno cómo debe interpretar o un texto o algo relacionado, ¿sí? Pero es más como, y como son 12 evidencias las mías, pues obviamente, ¿m? Entonces debido a eso, miren muchachos, hoy nosotros vamos a hacer la guía número 4, ¿sí? En la guía número 4 vamos a ver ciertos mecanismos y hay que entregar unas evidencias que ya les digo cuáles son, que las tengo aquí precisamente anotaditas dentro de lo que vamos a entregar. Entonces nosotros en la guía 4 tenemos que entregar un foro y tenemos que entregar el foro, sí, un foro y una guía, que ahí se va a entregar como todo el trabajo dentro de. ¿Mm? Hoy haríamos la explicación dentro de 8 días, entonces estaríamos mirando quién tiene quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, si hay alguna cosa dentro de las guías que hemos estado trabajando que definitivamente, Instru, yo vi el video, pero definitivamente con esto no pude, yo estoy como estancado en la guía 2, estoy estancado con el foro tal, ¿sí? O sea, como poder ir organizando eso para dejar esto que ya la próxima semana yo pueda dejar evaluado por lo menos 3 y que nos quede solamente como una cosita y ya. ¿Mm? Entonces eso es más o menos lo que estamos tratando de manejar, que ustedes hoy tuvieran todo el material, o sea, toda la información de lo que era la guía 4, porque hay algunos que sí han estado juiciosos, y han entregado, pero hay otros que, por lo que tú dices, se enfermaron, tuvieron ciertas cosas y uno también entiende eso. Entonces, como que dentro de 8 días sea el último día de peticiones, quejas y reclamos, ¿sí? Si usted ya no entendió o no subió, pues también deben entenderme porque yo tengo que migrar información de que ya a Sofía, entonces esto me tiene que quedar a final de mes
Entonces, como que miremos a ver cómo organizamos, y yo creo que lo vamos a poder hacer. Yo les voy a dejar abiertas como, espérense un momentico donde tengo aquí, porque yo el calendario de ustedes ya lo había modificado otra vez debido a lo que me dijo Jamie, entonces dije listo. Porque miren muchachos, yo espero y aspiro que por tardar el 28, que es el viernes, ¿sí? Yo estar cerrando con ustedes, ¿para qué? Para que yo el 29 y el 30, lo que me falte por calificar, ya se califique, pero no solamente en Sajuna, sino que ustedes ya tengan todo calificado en Sofía, ¿sí? Ya que tengamos las dos calificaciones a la par. ¿Mm? O sea, entiendo también que habrán ciertas excepciones, no faltará, mire, Istru, pasó esto, uno entiende, pero la meta es que nosotros, digamos, ya el 28, ¿sí? Tengamos las dos evidencias. Vamos a mirar a ver si lo podemos lograr, yo creería que sí. Entonces, con mucho gusto yo les voy colaborando, pero pues ya saben ustedes que para recibir hasta el 28 para yo poderles terminar de calificar, mirar qué nos falta. Yo ya esta semana me pongo a mirar quiénes le falta y decirle como la campanita, bueno, mi amor, a usted le falta, recuerde, 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 y listo. No sé qué les parece. Súper. Sí, instructora Ivonne, precisamente yo estaba pensando en eso. Yo sé que es responsabilidad de cada uno ponerse al día y leer todas las actividades, pero pues a veces como que nos atrasamos y empezar a leer todo pues nos va a quitar mucho más tiempo. Entonces yo sí te iba a pedir ese favor de pronto, o sea, al finalizar la clase o algo así en 10 minuticos que tú digas, mira, son estas actividades y esto es lo que tienen que entregar. Porque yo he tratado también de comunicarme con algunos compañeros, pues hay algunas aprendices también que me han ayudado bastante, pero pues yo sé que ellas también están enredadas y no quiero tampoco incomodarlos más. Entonces, pues sería Pero directa. bueno, yo tengo aquí, Elena, y voy a hacer como un pausa. La pregunta mía es, por ejemplo, ¿a ustedes les sirve que yo le mande un pantallazo y que le diga, por ejemplo, en la guía 1 hay que entregar un foro? Espérate un momentico que aquí, ya. Que tenemos, por ejemplo, en la guía 1 es el foro tal que se identifica con tal número y el trabajo tal que se identifica con tal número. ¿Eso les funciona a ustedes? Porque si es así, por ejemplo, yo tengo, cuando los voy a calificar, a mí me toca así. O sea, yo ya tengo el listado de que la EV 001 rayita 2 tan, y que es el foro sobre Estado Social de Derecho, por ejemplo. ¿Sí? A ustedes les queda fácil, digamos, para que ustedes organicen. Ya ustedes sí tienen que revisarlo en cada una de las guías, pero como colocarles guía 1, esto es lo que vamos a organizar. Guía 2, esto es lo que... Exactamente, sí, instructora. Eso sería, así desglosado sería fácil, siempre y cuando no te incurra pues más trabajo para ti, o sea, lo que puedas enviarnos, igual obviamente es de cada uno luego entrar a cada actividad, revisarla y enviarla. Muchísimas Listo, gracias. entonces, listo. Entonces, mira, no, simplemente lo que voy a hacer es, voy a coger un pantallazo, ¿sí? De esa juna, entonces ahí aparece cuando empezamos la fase que nos corresponde, que nosotros estamos creo que en la fase 3 con ustedes. Entonces yo llego y coloco, listo, y empiezo a mirar. Primero, entonces ahí me aparece el primer pantallacito y ahí se abre si hay 3, 4, 5 actividades o si solamente es una. Entonces ahí les colocaría el primer pantallazo y les colocaría actividades a desarrollar de la guía 1. Tan. Siguiente, actividades a desarrollar de la guía 2. Entonces ustedes ya iban viendo cuántas actividades y revisan. Una de las cosas que sí les sugiero es que revisen las guías que yo les envié. Por ejemplo, la guía número 3, cuando ustedes la bajan de Sajuna, no tiene el estudio de caso, ¿sí? Porque el estudio de caso, en este caso, lo pone el instructor. Entonces, yo escogí un caso y en esa guía, pues de una vez, para que no dijera, el estudio de caso que su instructor vaya a solicitar, sino que yo inmediatamente en la guía que ustedes tienen, que les envía al WhatsApp,
ahí está ya con el estudio de caso, el de la señora de 50 años, ¿sí? Que pues se los expliqué hace 15 días. ¿Mm? Pero entonces por eso es importante y revisar el material de apoyo que hay en Sajuna y el material de apoyo que obviamente yo les doy, que es como mis diapositivas, esas no están en Sajuna, es como mi paso a paso, como para también poderles mostrar un poco más didáctico todo lo que se está dando en los temas. Entonces esa es mi sugerencia, pero pues si a ustedes se les hace más fácil, con el mayor de los gustos, yo tomo los pantallazos después de que terminemos la sesión y entonces les voy a hacer como actividades que hay que entregarse en cada una de las guías, ¿sí? Eso por ese lado y enviaré la guía del día de hoy y lo que vamos a utilizar para la guía de hoy. Claro, de pronto ese pedacito, ¿estás de Perfecto. acuerdo? Vanessa, cuéntame. Bien, Qué listo. pena, profe, yo tenía una inquietud. Cuénteme, cuéntame, Vanessa. En la participación del segundo foro, ahí dice que hay que aumentar un comentario respecto pues a responder las preguntas de los compañeros. Uno puede Ujú. entrar al foro del compañero y escribirle el comentario ahí o en sí hago otro foro No, 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 dando mi mira, opinión. en este caso vamos a hacer, o sea, ¿por qué? Por cuestión ¿de qué? De trabajos, de cómo están ustedes. Simplemente necesito la participación de ustedes. Yo me voy a encargar de hacerles el qué, el paso a paso de contestarles en el foro, si faltó, si no faltó, listo. Pero pues ahí, por tiempo, Vanessa, más que por otra cosa, eh, es que no vamos a hacer la retroalimentación a algún otro de nuestros compañeros. ¿Listo? Y gracias por recordarme ese pedacito. Ah, dale, sí, estaba como medio confundida. Listo, perfecto. Desde que ya haya aparecido tu comentario en el foro, perfecto. Listo. Sí, profe, ya en ¿Alguna el foro otra? ya participé. Perfecto. ¿Alguna otra petición, queja, reclamo, sugerencia que me hayan extrañado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno, entonces ya cerradas las peticiones y demás, ya tomando apunte de lo que debo colaborarles para que nos quede claro qué es lo que hay que entregar y qué es lo que estamos debiendo. Entonces, el día de hoy, mis queridos bellos seres de luz, estamos viendo lo que se llaman los mecanismos de defensa, derecho al trabajo, los pueblos y la naturaleza. Para ingresar a este tema, nosotros ya veíamos hace 15 días que teníamos ciertos mecanismos que podíamos utilizar ¿m? Para poder defendernos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Pero entonces también aquí va a surgir una pregunta. ¿M? ¿Quiénes respaldan ese, sobre todo lo que está aquí, el derecho de petición, la acción de tutela, las quejas, que eran los que estábamos viendo hace 15 días? ¿Dónde están ellas protegidas? ¿Quiénes las hacen? A nivel nacional Sí, está constituido en el Ministerio de Trabajo por el Código Sustantivo del Trabajo. exactamente. Y aparte de eso, la Constitución, ¿cierto? Que es como la primera dentro del orden. Entonces tenemos una Constitución y a partir de ahí empezamos a crear otras normitas, otras leyes para poderle dar como el orden a la casa. Pero entonces aquí recordamos que nuestra Constitución es un Estado social de derecho. ¿Y alguien sabe qué es un Estado social de derecho? No, No, profe.
No, o sea que esa plática se perdió cuando yo leí la primera clase. Interesante, los tengo en cuenta, muchachos. No, ¿qué creen ustedes que hace especial un Estado social de derecho? Constituye unas tres ramas que serían como las encargadas de legislación y eso, de las leyes. Puede ser, pero una de las cosas, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de historia así chiquitica como para que entremos como a entender un poquito. En 1886, ¿se acuerdan que yo les contaba que, bueno, fue nuestra primera constitución como tal, eh, en cuestión de duración, y se dijo que estábamos en un estado de derecho. El estado de derecho, ¿qué me da la posibilidad? De tener leyes, ¿cierto? Y ese estado de derecho también me da la posibilidad de tener una democracia, pero eso no me garantiza ciertas otras cosas. Entonces, en el Estado de Derecho que nosotros estábamos hasta el 91, desde el 86, 1886, hasta 1991, que se crea ya nuestra nueva constitución, nosotros teníamos democracia. Pero resulta y acontece que cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a votar, ¿sí? Nuestra democracia decía y nuestra constitución decía que nosotros solamente teníamos derecho a elegir entre dos partidos políticos, los liberales y los conservadores, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a votar en este momento, eh, aquí ya no te dicen, vas a votar por el rojo, vas a votar por el azul, sino aquí está tu tarjetón, usted puede marcar por el que sea, le dan un papelito donde supuestamente dice que certifican que tú votaste, ¿m? Pero no hay nada que te obligue como tal, ni que la persona que está en la mesa de votación sepa tú por quién votaste. Antes de eso, uno llegaba a las urnas y lo primero que le decían era, ¿va a votar por el liberal o por el conservador? Entonces uno decía, por favor, por el liberal, o el otro, no, por favor, por el conservador. Listo, le daban esto, uno llegaba y marcaba, e inmediatamente, muchachos, ¿qué le tocaba hacer a uno? Meter el dedito donde había una tinta o roja o una tinta azul, ¿sí? Y eso inmediatamente, aunque estábamos en un estado de derecho, aunque supuestamente había una democracia, ¿m? El resto del mundo sabía si yo era de un partido o de otro. Miren cómo era de chistosa la democracia. Solamente podíamos elegir entre dos partidos. La gente era como si tuviera la obligación de decir si era del uno o si era del otro. ¿M? Entonces, ese pedacito de democracia como que no estaba funcionando, y eso sucedía en otros tipos de cosas, de características que había dentro de nuestra democracia. Entonces, para 1991, estamos hablando del proceso de 1990 a 1991, cuando empieza el proceso de la Constitución, dicen, no, pues es muy bonito, tenemos un Estado de Derecho, pero queremos un Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho lo que hace es introducir algo que se llama la dignidad humana. ¿Se acuerdan que eso sí lo vimos en la primera clase y que hablábamos que nosotros dignificábamos el trabajo? Entonces a nosotros se crean las leyes, se crean todo, pero al mismo tiempo a nosotros nos den como seres individuales que yo tengo todo el derecho de que me guste de dulce, de sal, que si no me gusta el liberal me puede gustar el conservador, o si no, me puede gustar una florecita roquera, o me puede gustar el movimiento Semillas de Paz, o me puede gustar lo que sea, pero yo decido qué quiero, y aparte de eso, soy yo quien decide si lo hago visible o no. ¿Mm? Ahí es donde cambia lo que es la democracia ya en un Estado social de derecho. ¿Mm? A mí me importa, o sea, ya usted no dejó de ser como un número más, sino que a la hora de ser reconocido,
Claro que usted es un número, pero usted es un número que se llama Leonel, usted es un número que se llama Vanessa, usted es un número que se llama Harold, Mariela, ¿sí? Se supone que ya hay un respeto y aparte de eso, como usted es único, irrepetible, usted tiene todo el derecho de tener sus puntos de vista, eso sí, sin que vayamos a pasar por encima de los otros. ¿Mm? Entonces, no sé si queda claro lo que es un Estado y lo que es un Estado social de derecho. ¿Mm? Bueno, entonces aquí, ¿y por qué les cuento todo esto? Ya que nosotros ahorita en la guía vamos a terminar de mostrarles esto y ya les voy a mostrar la guía para que empecemos a mirar un poquito de qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿Listo? Entonces, muchachos, aquí está la definición de qué es un Estado social de derecho. Es un modelo de organización política que garantiza el bienestar y la justicia social, se basa en la dignidad de la persona humana y promueve los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos. Eso es fundamental dentro de un Estado social. ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Entonces, justicia social, porque lo que buscamos es el equilibrio en la justa distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Vamos a buscar una participación ciudadana, que es lo que se busca con un Estado social de derecho, y la democracia participativa garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y promueve una mayor transparencia en la gestión pública. Ahora, supuestamente esto me da garantía de derechos y el Estado debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. Aparte de esto, se supone que en un Estado social de derecho, una de sus características es que exista un control social, donde haya transparencia de la gestión pública, ya que esto es fundamental en un Estado social de derecho, ya que promueven la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. Eso se supone que es un Estado social de derecho. Que se cumpla o no, muchachos, es otro cuento, ¿sí? Pero ese es el ideal y bajo esos parámetros es que nosotros tenemos nuestra Constitución. ¿Mm? Claro, el tema del Estado social de derecho. Sí, señora. Gracias. Sí, Bueno, profe. ahora tenemos las entidades territoriales. Esto es muy importante porque nosotros vamos, más adelante les voy a contar un poquito de una dinámica que vamos a hacer, entonces para que lo tengamos claro, y hay entidades territoriales que tienen protección de los derechos de los pueblos. Ellas garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También aquí caben las comunidades LGTBIQ+, también donde están las comunidades de feministas, también pueden entrar dentro de eso, promoviendo la educación intercultural y el reconocimiento de su identidad cultural. Protección de los derechos laborales, entonces aquí están las entidades territoriales deben velar por el cumplimiento de las normas laborales y garantizar el trabajo digno y justo para todos nosotros. Y la protección de la naturaleza, las entidades territoriales tienen la obligación, o sea, no es si quieren, es que deben, no, la obligación de proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible, fomentando que el uso de energías renovables y la conservación de ecosistemas. Aquí vamos a mirar un poco acerca de derechos de tercera generación, entonces están los derechos de la naturaleza, los derechos culturales y el derecho a la paz. Esto, grosso modo, es lo que tenemos. Solidaridad y cambio de mentalidad. El derecho al trabajo, a la seguridad social, a la protección de la salud, a la educación, son derechos que se fundamentan en el valor de la solidaridad como principio fundamental en un Estado social de derecho. Y el cambio de mentalidad, este derecho busca crear una nueva cultura basada en la tolerancia, el respeto por la diversidad cultural y el medio ambiente, y en la promoción de una sociedad más justa e igualitaria.
A partir de aquí, muchachos, ¿y por qué está como este pedacito? Resulta y acontece que hay algunos que viven en ciudades, y esto se da generalmente en las ciudades. En los municipios más pequeños todavía hay una camaradería y por lo menos tú todavía sabes, entre comillas, quién es el vecino. ¿Sí? En las ciudades un poco más grandes, estoy hablando de Bogotá, de pronto de Manizales, Cali, eh, la costa, ¿sí? Hay ciertos espacios en donde uno no tiene ni idea quién es el vecino, ya no hay una tolerancia, ¿sí? Entonces, tú sabes, y en el conjunto residencial donde tú vives, sabes que desde las 8 de la mañana tienen todo el derecho a clavar puntillas y demás, y son las 7:59 y resulta que en mi casa ya eran las 8, yo llegué y empecé a taladrar y empieza, oiga, vieja loca, ¿cómo se le ocurre? Mire, es que no deja, no tenemos un poco de tolerancia, no hay respeto. Muchachos, yo les puedo asegurar, yo adoro los animales, adoro el medio ambiente, pero nunca he sido una mujer de tener mascotas. De pronto aquí hay muchos que tienen mascotas y los felicito por querer tener un niño chiquito durante mucho tiempo en su vida y en sus hogares. Yo no he servido para eso porque por mis trabajos, por muchas cosas, pues eso amerita mucho cuidado y yo generalmente estoy viajando, haciendo otras cosas. Entonces decidí que eso no, ¿sí? Resulta que en mi casa ninguno tiene mascota, pero mis vecinos son felices con las mascotas. Y vuelvo al punto, me encanta, me fascina y respeto y me les quito el sombrero a los que tienen mascotas. Pero también hay unas cosas que los cuidadores o los papitos adoptivos de esa, ¿sí? Deberían también ser conscientes. Ustedes no quieren que ellos se hagan chichi popó en su casa, pero resulta que salen de su casa y si el perro se le dio por hacer chichi detrás de mi casa, ahí no hay ningún problema. Si ahí se le dio por hacer popó, no hay ningún problema. Y si a usted se le olvidó la bolsa ese día, ¡ay, qué embarrada! Y mi pregunta es, si a usted no le incomoda, ¿por qué no lo deja en su casa y que haga chichi popó allá? Digo yo. ¿Mm? Entonces son esas cosas que yo digo, hay derechos, pero también los papitos deben ser responsables. ¿Mm? Si ustedes me dicen están maltratando un perro o el animal que sea, salgo yo con una escoba y le doy al que está maltratando. Pero también quiero que hagamos una conciencia de qué cosas estamos haciendo nosotros y cuando nos toca a nosotros, qué problema, pero cuando es al resto del mundo, pregúnteme cuánto me importa. Nosotros dejamos de ser tolerantes, nosotros dejamos de ser solidarios, a nosotros no nos importa el otro, a nosotros ya no nos importa y es como si ustedes me hubieran dicho hoy, Instru, mire, es que tenemos mucho trabajo con la instructora y les digo yo, señores, la formación está para tal día, ustedes tenían que entregar los trabajos, es su responsabilidad, no la mía. Así como ustedes tienen problemas, yo también. Y señores, casos se han visto. Y la vida real y muchos de nuestros jefes van a ser así, ¿sí? Porque cada vez estamos enseñados a que como que haya un resentimiento, no sé si a ustedes les pasa, pero no, es que a mí en el primer amor me trataron muy mal, entonces yo a todos los hombres voy a tratar mal, o todos los hombres son muy mal. Eso por ese lado. Tuve un jefe que me trató mal y eso, entonces el día que yo sea jefe o que sea instructora, yo los voy a tratar muy mal porque es que así aprende uno y si a mí me tocó, ¿por qué a ustedes no? Pregunto yo. ¿Mm? A mí en la universidad, ¿quién me dijo que me iban a dar un día más, 2 días más? No, pues si no lo entregó, de malas. ¿Mm? Como que cada vez nos volvemos más insensibles, menos tolerantes, no nos importa el otro y mucho menos no nos importa el medio ambiente, no nos importa nuestras comunidades, nuestros arraigos.
nada, ¿sí? Yo tengo un problema a la hora de cepillarme los dientes, muchachos. Resulta que acontece que en las noches este ser de luz coge el cepillo de dientes, ¿no? Este es mi cepillo de dientes, yo llego y le echo la crema de dientes e inmediatamente suelto la crema de dientes, yo tengo que abrir la llave, le echo aquí y entonces empieza a caer el agua y yo no soy capaz de cerrar el grifo, sino que empiezo. Y si me demoro 15 minutos en esta cosa, 15 minutos está el grifo abierto. Muchachos, he intentado con todo, ¿sí? Con decirles que me acabo de comprar un cepillo eléctrico para evitar eso. A ver si de pronto es el sonido, pero todo eso hace que uno esté dañando el medio ambiente. O sea, pequeños detalles, pequeñas cosas que uno dice, no, eso no va a afectar, no, eso sí va a afectar, ¿sí? Y ni siquiera es por nosotros, porque ya yo sí les puedo decir, yo sí andé a pie limpio, supe que era andar en la tierra, supe que era andar en el pasto y me encanta. Pero ustedes se imaginan qué les voy a decir yo a mis nietos, las historias cuando les digan, no, es que en el parque de allí, que había al pie de mi casa, habían varios árboles, había tierra, había pasto, uno se quitaba los zapatos, que le digan a uno, ay abuelita, ¿verdad? Eso se podía. Y ellos acostumbrados ya al pasto sintético, ¿m? En donde cada vez somos menos responsables, donde cada vez las mascotas llegan allá y hacen sus necesidades, no hay ningún problema, y llega un niño chiquito y va y todo se lo mete a la boca. Entonces imagínense cuántas cosas hay, cuántas bacterias hay. ¿M? No es que eso se vaya a evitar, pero también dónde está la responsabilidad de cada uno. ¿M? ¿Y por qué llego a este punto, muchachos? Porque en el tema que vamos a trabajar, ¿sí? Desde lo poquito, nosotros también somos responsables de muchas cosas. Y no solo con las personas que están a nuestro alrededor, sino también con el medio ambiente, con las comunidades, los que son, ay no, es que un negro y me tocó en Transmilenio o aquí, ay no, esa vieja, no, es que es muy cansona y empezamos con las segmentaciones, ¿m? O mire, esa vieja viene en turbante, ¿cómo se le ocurre? Y mire dónde está. ¿M? Empezamos con los juicios de valor, con muchas cosas como si por ponerme camiseta o por ponerme un turbante o por venir de cierta forma, yo fuera más o menos inteligente, o sirviera para una cosa o sirviera para la otra. ¿Mm? De eso se va a tratar un poco como la concientización de lo que son los mecanismos de los cuales estamos hablando. Hasta ahí vamos un poquito claros. Perfecto, instructora. Listo. Entonces ahora vamos a mirar la guía número 4, que es la que vamos a trabajar y cómo la vamos a resolver. Listo, para después ya entregarles otras diapositivas y mostrarles cuál es el material que ustedes van a utilizar para poder trabajar la guía a cabalidad. Entonces ya les voy a compartir la guía. Me cuentan si la están viendo. Sí, profe, sí, Sí, señora. Listo, lo que pasa es que ahora no los estoy viendo a ustedes, entonces por eso quedo como perdida. Entonces vamos a empezar, que aquí con esta guía se busca comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Entonces, bueno, está la sustentación de todo lo que les he dicho y aquí la primera evidencia que vamos a trabajar es el foro y vamos a hablar un poco de lo que les inicié, ¿sí? Contándoles y se llama Foro Estado Social de Derechos. Aquí lo vamos a hacer individual, ¿sí? Porque creo que les queda muchísimo más fácil y vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa un Estado social? ¿Y qué y cuáles son las características de un Estado social de derecho? Considera que en Colombia
se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho, explique su respuesta. ¿Sí? O sea, ya a partir de lo que vieron con la explicación, lo que les conté con respecto a las características, lo que era un Estado social de derecho, entonces ya ustedes me pueden decir si están de acuerdo, si creen que definitivamente Colombia es el mejor Estado social de derecho, o definitivamente nos falta mucho, que afortunadamente tenemos un Estado social de derecho. Perdón, pero será que se cumplen todas esas características de las cuales estábamos hablando. Ustedes me dirán, desde donde ustedes están, en la perspectiva donde ustedes están, ¿sí? Por ejemplo, puede que en mi comunidad o en el municipio donde yo esté, aquí no se ve corrupción, aquí todo el mundo fue nombrado por el que más sabe de ingeniería de sistemas, es el que está en la alcaldía, no es el que es amigo del amigo de recomendado de tu amigo, ¿sí? Aquí no se roban un peso, aquí todo, puede que haya ese lugar mágico y me pueda decir, mire, por lo menos en mi municipio todo va bien, en el resto del país puede que no, pero nosotros vamos 1A, y diría yo, bueno, entonces es como mirar ese pedacito, ¿sí? Y si entendemos eso. ¿Listo? Ahora, de forma individual, aquí vamos a hacer un caso hipotético o real de vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. A partir de este, establezcan las instituciones que estarían encargadas de velar por la protección de estos derechos. Vamos a proponer y elaborar una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y al restablecimiento del derecho. No se me estresen con este pedacito. Ya les voy a mostrar en una presentación que les hice cuáles son las entidades que están encargadas de velar por la cultura, las comunidades, el derecho al trabajo, ¿sí? Les coloqué ciertos ejemplos para que ustedes tuvieran como unos referentes, ahorita se los explico, y para que ustedes sepan más o menos qué es lo que estamos buscando. Entonces, con ese punto todavía no se me estresen, que ya ese me encargo yo de responder. Eso es lo que tenemos que hacer en la evidencia de ¿qué? Del foro Estado Social de Derecho. Contestamos eso y hacemos el caso hipotético. ¿Listo? Eso es lo que hay que montar ¿en qué? En las evidencias. Listo. La primera evidencia es un foro, respondemos las preguntas y hacemos el ejemplo. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora nos vamos para la siguiente presentación. Entonces, esta ya es la siguiente presentación y la siguiente evidencia. Leonel, usted me hace un favor. Sí, profe, dime. ¿Me puede colaborar leyéndome estos derechos que están aquí en el cuadrito? El derecho de los pueblos y la solidaridad promovido a partir de los 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos se relaciona con derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho a el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el derecho que permita una vida digna, los derechos del consumidor, el libre desarrollo de la personalidad. Listo, listo, muchísimas gracias. Por favor, hay que tener muy en cuenta estos derechos y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, participe del encuentro online con el instructor en relación con las entidades, que es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, listo, hagan caso omiso a eso. O sea, como quien dice, este punto, no. Solamente me ponen atención y con eso ya cumplimos con ese punto. Entonces, aquí
Dice, consulten documentos sobre activismo judicial territorial y vea los videos sobre derechos de tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentran en el componente formativo. Listo. Ahora, realice la visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos que se encuentra en este link. Listo. Basado en esto, ¿sí? Y basado en lo que yo les envíe, ustedes van a contestar cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales. ¿Ustedes creen que el derecho a un medio ambiente sano sí tiene como esa interacción entre los derechos individuales y los derechos sociales? Sí, claro. Un ejemplo es el espacio libre de humo, de tabaco, que pues Exactamente. no comenzó a establecerse. Exactamente. Y otra de las cosas, por ejemplo, también es lo que estamos haciendo también, reduciendo el uso de plástico. Son cosas que van desde lo individual y que también van a afectar a lo colectivo. Uno cree que no, pero es como un efecto dominó dentro de las cosas, ¿sí? Ahora usted sí o sí le va a tocar cargar su bolsita, su mallita, mandar a hacer bolsitas en tela o mirar qué se le descosió y que ya no quiere y listo, a bordar o a coser se dijo. Esas pueden ser opciones dentro de, y una cosa se afecta a las otras. Eso lo van a ver dentro de los componentes y lo van a encontrar y con eso van a contestar estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? Es importante porque esa necesidad, ¿sí? Lo que pasa es que algunas veces me decía un aprendiz que estábamos viendo este punto y me decía, instructora, lo que pasa es que una cosa es lo que dicen los derechos y otra cosa es cómo se interpreta. Y tiene también toda la razón, porque aquí vamos a entrar en una discusión, porque se supone que dice no robar. Y entonces nada, usted no puede robar, pero resulta que la señora tenía hambre y se robó una gallina, entonces está la justificación de porque tenía hambre, es menos mala que la persona que le robó la cartera en un Transmilenio a una persona. Al fin y al cabo, el acto de robar es igual de malo a una persona que roba la cartera a una persona que está robando una gallina. ¿Sí? Porque al fin y al cabo está cometiendo un delito. Lo que pasa es que ahí empiezan las cuestiones moralistas, la subjetividad y como tal. Pero al fin y al cabo es un acto malo. Usted no debe robar. Se supone y bajo las leyes no se puede hacer. Y si usted lo hace, usted asume las consecuencias de sus actos. Entonces, algunas veces uno ve y dice, bueno, pero es que ella robó por necesidad y le metieron 10 años de cárcel. Y el otro simplemente, pues también digamos que por necesidad, pero otras cosas y era de una banda y demás. Y también le metieron 10 años. ¿Es justo? ¿Es justo ese pedazo, muchachos? Sí, legalmente sí. Lo que pasa es que uno piensa con el corazón y cuando uno está, pero ¿cómo? Si la señora estaba robando era por necesidad, mire, necesitaba darle a los chinos. ¿Por qué no pidió? ¿Por qué no tomó otras rutas? Y ante la ley, robar no se puede. Entonces ahí era donde entrábamos con mi aprendiz en la discusión de que una cosa era lo que estaban, ¿sí?, establecidos en las leyes y lo otro es cómo se interpreta. Entonces muchas veces, no, pero yo robé poquito, no, pero yo hice esto, pero poquito, no, yo no lo hago todos los días, ¿sí? Entonces ahí empezamos a mirar
que resulta, acontece que en esos casos el problema no son las leyes, sino cómo interpretamos nosotros las leyes, y que volvemos al mismo punto. Cuando son para ustedes, pregúnteme cuánto, pero cuando es para mí o para gente que yo quiero de mi entorno, pues yo no quiero ni que le vaya, ni que los vayan a meter a la cárcel, ni que les vaya a tocar pagar multa, nada, porque es mi entorno. Pero ustedes, así si hubiera robado un huevo, pregúnteme cuánto. Ah, no, 10 años de cárcel, lo mejor. ¿Para qué robó? Pero si lo hizo alguien muy cercano, no, pero es que mire, entienda, es que yo la conozco, es que yo sé. Si vemos a cuál es el punto en el que quiero llegar. Después de eso, entonces vamos a revisar todo esto a partir de lo que están mirando, y después dice, identifique los problemas que viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial, es decir, los que yo leo, ¿sí? Y las alternativas respectivas. Identifique acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. En español, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, el derecho a la paz. Aquí dice que estos derechos están asociados con el derecho de los pueblos y la solidaridad, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es definir qué es el derecho a la paz. Voy a mirar, así sea una problemática, muchachos, no necesito que me den 10, qué problemática tienen, sobre todo en su entorno, con el derecho a la paz. Ya reconocido qué es el derecho a la paz, cuál es la problemática y cuáles creen ustedes que son las posibles soluciones, ¿sí? Para poder contribuir a la solución de esto. Aquí, pues, en cuestión de paz, yo les voy a ser muy sincero, no quiero que hablemos de conflictos armados, pero sí quiero que hablemos de conflictos, por ejemplo, dentro de la misma familia. Ustedes no se han dado cuenta que algunas veces uno con ira se trata muy maluco, independientemente de que sea su familia o no. Entonces yo peleé con Mariela esta mañana porque no me supo decir las cosas. Ella me estaba preguntando sobre una guía y yo llegué y le contesté con 3 piedras en la mano. Aquí no hay un problema de paz, pero sí hay un problema de conflicto. ¿Y cómo llegamos a solucionar ese tipo de conflictos? Entonces miremos qué es el derecho, el que vayan a escoger, ¿sí? Defínanlo muy bien, miremos cuál es una de las posibles problemáticas que hay y cuáles son las acciones, pero más que las acciones en general, cuáles son las acciones que yo como ser humano podría hacer. En este punto a mí sí me gusta hacer como más desde lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, miren el problema que yo tengo con el medio ambiente y con mi consumo exagerado de agua todos los días, cepillándome los dientes. ¿Qué acciones podría yo hacer? Una de las acciones, por ejemplo, es contarles esto a mis aprendices, porque yo sé que no soy solamente yo a la que le pasa eso en el mundo. Hay otros como yo que no son conscientes de lo que están haciendo, pero de pronto escuchando mi historia puede que digan, oiga, sí, de pronto a mí me funcione un vasito y no gaste tanta agua en la noche. O en el día cuando me esté cepillando, no gaste tanta agua. O sea, cosas que yo pueda hacer dentro de mi voz a voz, dentro de mis acciones, que yo pueda ayudar como alertar a otros de lo que estamos haciendo no está bien, ¿sí? Pero no desde una forma del juzgamiento, sino de, oye, si esto me pasa a mí que soy una mortal, de pronto te puede pasar a ti. Pero cada uno decide cómo resolver ese tipo de conflictos, por llamarlos así. ¿Listo? Y aquí dice que lo que ustedes van a hacer para solucionar esto, entonces,
Estas preguntas, este ejemplo, ¿cómo lo van a presentar en diapositivas? Entonces, van a hacer esto, el ejemplo que les estoy diciendo de su ¿qué? De su derecho, y la respuesta de eso van a hacer unas diapositivas, ¿listo? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Esas son las 2 tareas que tenemos que hacer de la guía número 4. ¿Listo? Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿De qué tienen que hacer en la guía? Bien. Una pregunta, me perdí en ese pedacito una cosita. ¿Es solo coger un Derecho? No más, listo. No Gracias. más. Uno por cada aprendiz. No es que la lista que tienen allá van a ser la de todos, no. Uno solo. Pero quiero que sean muy conscientes, por eso también les estoy diciendo que uno solo, pero miremos qué es el derecho, identifiquémoslo, qué problemáticas hay con ese derecho y qué posibles soluciones hay, pero también desde nosotros, porque es que nosotros podemos ser los actores que estemos haciendo mal las cosas, y cómo podemos solucionar o cómo podemos generar conciencia en los otros, sin necesidad de que suene a cantaleta, muchachos, ¿sí? Porque es que a uno llega y le dice, ay, es que hay que reciclar, y empiezan a mostrarle, y uno, ay, sí, bebé, ya sé, sí, bebé, ya sé. O sea, como que a uno, como que se le raya y dice, ay, pero esta señora que ella se le rayó, listo, ella no puede de malas. Y pues esa carreta ya uno se la sabe. La cuestión es cómo uno es capaz, en realidad, de ponerse la camiseta y generar conciencia de esto. Entonces ahora vamos al tema que nos compete con respecto al ejemplo que tienen que colocar en el foro. Entonces vamos a mirar dónde está mi ventanita. Aquí está. Listo. Entonces, aquí dicen los mecanismos de defensa, derecho al trabajo, los pueblos y la naturaleza. Entonces, la vulneración de los derechos del trabajo de los pueblos y de la naturaleza ocurre cuando se violan los derechos laborales de los trabajadores, se ignoran los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas o se daña el medio ambiente de forma injusta y destructiva. Estas violaciones pueden tener diversas manifestaciones. Primero, como la explotación laboral, la destrucción de ecosistemas naturales, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, entre otros. ¿Sí? Aquí también puede llegar mucho la discriminación. ¿Cómo se puede manifestar? Entonces vamos a hablar del derecho al trabajo. Entonces, en la explotación laboral, el incumplimiento de normativas laborales, que es muy común, que era algo que nosotros veíamos, falta de pagos, negociación de prestaciones sociales, incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, ausencia de contratos laborales, ¿sí? Y aparte de esto, se le puede sumar a los derechos del trabajo que hay una persecución a trabajadores y sindicalistas. ¿Por qué? Entonces, en cuestión de intimidación, de acoso y de violencia contra ellos, ¿sí? Porque están tratando de velar por los derechos de los trabajadores. Por otra parte, estamos hablando entonces ahora de los derechos de los pueblos. Entonces aquí encontramos el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y territorios, que es muy común en muchas comunidades, y la violencia y las amenazas. Entonces aquí, de estas formas, son algunas de cómo se puede manifestar. Y ahora, ¿cómo se puede manifestar los derechos de la naturaleza? Deforestación y pérdida de biodiversidad. Contaminación ambiental, que aunque ustedes no lo crean, muchachos, esto explora por todos lados. Y represas y megaproyectos hacen que los ecosistemas fluviales de fauna y flora estemos muy mal. O si no, miren los casos que estamos teniendo ahora con reducción de agua y demás, sobre todo en la capital de la República. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de velar por la protección de estos derechos?
Entonces, tenemos el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo. Aquí en las diapositivas está todo evidenciado qué es lo que cada uno puede realizar, sino que quiero que como que lo revisemos suavecito y ustedes ya con calmita puedan revisar el material. Este material es mío y se los haré llegar a su WhatsApp. Entonces, estas son las encargadas, las instituciones que están encargadas de velar para la protección de estos derechos. Tenemos también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las organizaciones sindicales de trabajadores, las organizaciones indígenas y de comunidades locales. ¿Y cuáles son las acciones orientadas a superar la vulnerabilidad y restablecer los derechos? Entonces, tenemos lo que se llama el fortalecimiento de la legislación laboral y ambiental. Aquí se están promoviendo leyes que protejan los derechos laborales de los pueblos y de la naturaleza, así como se debe asegurar la implementación efectiva. Se habla también de un diálogo y consulta con comunidades afectadas para garantizar una participación activa de estas comunidades en la toma de decisiones que puedan afectar derechos y entorno. Y la vigilancia y control ciudadano, que es pieza fundamental dentro de esto para que las leyes ambientales y laborales, ¿sí?, estén pendientes, y así como la denuncia de violación de derechos. Tenemos también el apoyo a proyectos sostenibles, acciones legales de incidencia política, educación y sensibilización y cooperación internacional en ciertos casos. Ahora vamos a hablar del caso hipotético que nos están pidiendo en el foro. Entonces, aquí tengo un ejemplo de minería en una región rural de Colombia. No les coloqué cuál porque es un caso hipotético. Una empresa minera ha obtenido permisos del gobierno para extraer recursos minerales en territorio central de una comunidad indígena. Esta actividad minera está generando contaminación ambiental significativa, incluida la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, la empresa está empleando a miembros de la comunidad, ¿sí?, es decir, a esta comunidad indígena, en condiciones laborales precarias, con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y sin medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional. La comunidad indígena se ve afectada tanto por la degradación de su entorno natural como por la explotación laboral de sus miembros. Entonces vamos a mirar y vamos a ver cuáles serían las instituciones que pueden estar involucradas en este caso. Entonces aquí podemos mostrar el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Defensoría del Pueblo, y ahí les cuento un poquito qué es lo que va a hacer cada uno. ¿Listo? Y aquí la conclusión es que la vulneración de los derechos del trabajo de los pueblos y de la naturaleza en Colombia abarca una amplia gama de problemas que van desde la explotación laboral y la discriminación hasta un desplazamiento forzado, la violencia contra comunidades étnicas y la degradación ambiental. Estos problemas están interconectados y requieren respuestas integrales y coordinadas por parte del gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes para abordar eficazmente sus causas subyacentes y proteger los derechos de todos los colombianos y del medio ambiente. ¿Listo? Hasta aquí está la presentación. Con respecto a esos ejemplos, les voy a contar un caso que me pasó, también que me contaron unos aprendices. En Bucaramanga se trabaja mucho con el cuero y había una fábrica muy vieja, por decirlo así, y cuando ellos montaron su fábrica, muchachos, resulta que era como lejana de lo que es Bucaramanga. Bucaramanga empezó a expandirse y la fábrica quedó dentro de. Pues resulta, acontece que cerca de donde estaba la fábrica había un arroyito, y las mujeres, porque en esa fábrica solo se trabajaban con mujeres, madres cabezas de familia, y ellas trabajaban, o sea, tenían que estar cerca de donde era la empresa. Entonces, muchas
vivían, como decir, a 10, 15 minutos de donde estaba la empresa y como ya se fue creciendo, pues muchas empezaron ya a vivir un poco más cerca, pero siempre la metodología era que las mamás o las mujeres que trabajaban allí debían vivir cerca y ser madres cabezas de familia. Pues resulta que con los desechos y demás se dieron cuenta que esta fábrica de cueros estaba botando muchos desperdicios a ese arroyo y con el tiempo se dieron ciertas enfermedades y estaban afectando sobre todo a los niños, principalmente. Los niños llegaban y se iban a jugar y usted sabe que un niño todo se lo mete a la boca. Ellos tomaban agua de ese arroyo. Y al principio no había agua potable en esa zona, porque vuelvo y les digo, estaban alejados, pero los que estaban, entonces mientras que les pusieron el acueducto y todo esto generó un brote y que lo estaba generando los desechos de. Aquí entra algo que me generó a mí como duda y decía, las mujeres que trabajaban en esa empresa para esa época ganaban muy bien, ¿sí? O sea, les voy a decir, el trabajo que ellas tenían de operaria para esta fecha, se ganaban 3 millones de pesos con un muy buen, o sea, tenían un contrato laboral a término fijo, no era indefinido, pero sí a término fijo y se les iba renovando porque ellas iban siendo de operaria máquina 1 y después la trasladaban, ¿sí? El hecho era que las ponían a rotar por toda la empresa y sus sueldos eran muy buenos a comparación del otro ejemplo que les estaba dando. Las mujeres se percataron que era por los residuos que estaba pasando. ¿Ustedes creen que las mujeres fueron capaces de denunciar lo que estaba pasando con su empresa? Aún sabiendo que sus hijos estaban enfermos. ¿Qué creen que hicieron? Yo creo que se quedaron como nosotros, ¿Y por qué cree Leonel que se quedaron así? porque lamentablemente prefirieron como la estabilidad económica que el bienestar de su familia. Pues dentro de lo que ellas justificaban, porque la demanda no ingresó, porque aunque ustedes no lo crean, hubo alguien que sí y que no estaba trabajando en la empresa, pero que sus hijos se vieron afectados y empezaron a hacer el seguimiento y cuando llevaron al niño a urgencias y demás, empezaron a revisar y el señor pidió, entonces se empezó a ver que resulta que de esa empresa que supuestamente tenía una licencia ambiental, no estaba cumpliendo con todos los requerimientos, ¿m? Y que por eso había que, en ese momento no la cerraron, ¿sí? La empresa decidió pagar la multa, ¿m? Pero ya, digamos, cuando empieza a comerse Bucaramanga a la empresa, ya ellos tienen que o pagan muchísimo más por unos impuestos y eso para que sus permisos salgan y tienen que hacer un desfogue de agua muy bueno porque es que hacen parte del pueblo, o sea, perdón, de la ciudad, porque eso ya es una ciudad, ¿sí? Entonces tienen que mirar, o la otra es desplazar ya la fábrica para otro sitio para evitar eso. Entonces a ellos les generó mucha multa y esa multa generó que por una buena temporada tuvieran que sacar a madres cabezas de familia de la zona, porque pues tuvieron que hacer recorte de personal, pero entonces ahí es una de las cosas que nosotros permitimos por el miedo y por la necesidad, ¿sí? O sea, díganme cuánta plata se hubiera ahorrado el dueño de la empresa
si desde un principio hace las cosas correctamente. No le hubiera salido por el platal que le salió y no hubiera tenido que sacrificar el trabajo de tanta gente. Pero pues uno algunas veces dice, ay, no, eso no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Se garantizó que ninguna de las empleadas que trabajaba en la empresa de calzado fue la que brindó la información. Pero sí una persona que vivía en la zona, que no tenía nadie directamente con la empresa, fue la que presentó la demanda. ¿Cómo la ven? Entonces, eso es lo que quiero que miremos un caso hipotético. Ustedes van a tener el material que les digo, ahí van a tener los entes como tal. Lo único que no les acepto es un caso de minería. ¿Por qué? Porque yo ya les puse el ejemplo, o sea, tampoco, ¿sí? Pero pueden hacerlo de lo que quieran, imagínense lo que quieran, cuadren lo que están viendo y según ciertas necesidades. Hay comunidades afro, hay comunidades LGTBI, hay comunidades, porque eso también afecta a ciertas comunidades o las mismas industrias, sobre todo de cosméticos en este momento, que aunque no contaminan, resulta y acontece que están testeando en animales. Eso no se debía hacer. Y las consecuencias que eso trae, ¿sí? Como si no estuviéramos hablando de un ser vivo. Hasta el momento, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de hablar, ¿no? Hoy están todos así, perplejos de volverme a ver, hola. No, todo está claro, profe. Y no, me encanta eso que estén tan perplejos, que quedaron todos hoy, como que me va a tocar darles como esos ciertos respiritos para que cuando lleguen queden así como anonadados. Todo está muy claro. ¿Listo? Entonces, muchachos, es eso. Les voy a enviar el documento, ya tienen el link ¿de qué? De lo que tienen que mirar. De todas formas, yo se los voy a pasar por escrito. Les voy a mandar el material de apoyo y ya, eso es todo. A trabajar se dijo, muchachos. ¿Alguna otra petición, queja, reclamo y sugerencia? No, profe, así nomás. Bueno, entonces en este momento doy por terminada la grabación. Listo, ya la detuve.